Como la adicción al juego destruyó a la mujer que amaba, y casi me arrastra con ella. Cuando amas a alguien con una adicción, no solo pierdes a esa persona, también te pierdes a ti mismo intentando salvarla. Esta es la historia de cómo casi me destruí por amor. Mi nombre es Marcelo, tengo actualmente 26 años, y esta es una historia que marcó profundamente mi vida. Conocí a Harumi gracias a unos amigos que teníamos en común, y desde nuestras primeras conversaciones se hizo evidente que había una conexión especial entre nosotros. Harumi tenía apenas 22 años cuando nos conocimos, acababa de comenzar a trabajar en el rubro del comercio minorista, y mostraba una alegría por la vida tan vibrante, tan auténtica, que resultaba imposible no sentirse contagiado por su energía. Ella tenía un empleo estable, y recientemente había logrado mudarse a un pequeño pero cálido departamento de 2 habitaciones en plena ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera mudarse conmigo, y así comenzamos a compartir nuestro día a día en ese espacio que yo consideraba mi refugio, mi hogar. Un lugar sencillo, pero lleno de significado. Desde un principio, Harumi dejó muy claro que quería ser parte activa en lo económico, algo que me generaba dudas al inicio, ya que nuestra relación era todavía reciente. Pero ella insistía en colaborar, en pagar su parte, buscando que nuestra relación se construyera sobre una base de igualdad y mutuo respeto. Esa insistencia suya me hizo pensar que realmente estaba comprometida con nuestra vida juntos, y que además deseaba ser independiente y responsable. La verdad es que Harumi trajo una chispa nueva a mi rutina diaria. Su risa iluminaba cualquier rincón, y su energía era capaz de levantar el ánimo en los momentos más grises. Cuando estábamos juntos, sentíamos que nada era imposible, que cualquier obstáculo podía ser superado si nos teníamos el uno al otro. Y ese sentimiento se intensificó el día que Harumi, entre lágrimas de felicidad, me dijo que estaba embarazada. Esa noticia nos cambió completamente. A partir de ese momento, ya no se trataba solamente de nosotros dos, sino del futuro de una nueva vida que vendría a complementar la nuestra. Con la llegada del embarazo, comenzamos a proyectar planes más sólidos. La idea del matrimonio, que hasta entonces era solo una mención fugaz en nuestras charlas, se volvió una prioridad. Decidimos registrar legalmente nuestra unión antes de que naciera el bebé, y más adelante celebraríamos una ceremonia pequeña, íntima, rodeados solo de familiares y amigos cercanos. Esta nueva etapa trajo consigo una energía diferente a nuestro hogar. Empezamos a organizar el departamento, convirtiendo la habitación de visitas en una futura habitación para el bebé. Elegíamos colores, discutíamos temas decorativos, y por las noches hablábamos de posibles nombres. Cada pequeño paso que dábamos juntos era una forma de construir ese sueño compartido que tanto anhelábamos. Pero, en medio de todo ese entusiasmo, también comenzaban a asomarse ciertas preocupaciones. Las dificultades financieras de Harumi y la manera en que su familia seguía dependiendo de ella eran problemas que no podíamos ignorar. Sabíamos que debíamos enfrentar esas situaciones, no solo por nuestro bienestar como pareja, sino especialmente por el futuro de nuestro hijo. Todo comenzó con señales sutiles. Harumi empezaba a mostrarse ansiosa y estresada hacia fin de mes. Su actitud cambiaba, su ánimo se veía afectado por las cuentas que se acumulaban y por deudas que no terminaban de desaparecer. Yo sabía que ella tenía responsabilidades económicas con su familia, pero no imaginaba hasta qué punto estaba comprometida. Con el tiempo, ciertas cosas empezaron a llamar mi atención, promesas incumplidas sobre organizar sus finanzas, pagos que no llegaban, y excusas que se volvían cada vez más frecuentes. Pronto noté otras señales, sobres con facturas sin abrir amontonadas en la mesa, y su teléfono no dejaba de sonar con insistencia, como si escondiera algo urgente. Hubo muchas conversaciones en las que intentó evitar que yo me preocupara. Pero una noche, con el corazón apretado y el deseo de entender la verdad, decidí enfrentarla. Fue, sin duda, una de las conversaciones más difíciles de toda mi vida. Le pregunté directamente por las cartas, el juego y también por la ropa desaparecida. Al principio, trató de negarlo. Pero cuando se dio cuenta de que yo ya sabía la verdad, se quebró. Entre lágrimas, me confesó que desde que consiguió su primer empleo, había sido el principal sustento económico de su familia. Siempre que cobraba, su madre o sus hermanas le pedían ayuda, para pagar el alquiler, comprar medicamentos, cubrir reparaciones o simplemente para poder sobrevivir hasta fin de mes. Esa presión constante había creado un patrón que parecía imposible de romper, una obligación disfrazada de amor que la hacía sentirse culpable si no respondía.
El poco dinero que le quedaba después de enviar ayudas a su casa no era suficiente para cubrir sus propios gastos, y mucho menos los que compartíamos. Fue entonces cuando cayó en el error del juego. Comenzó apostando pequeñas cantidades con la esperanza de duplicarlas y así tener para todos. Pero esa salida rápida terminó siendo un camino oscuro. Las pérdidas la empujaron a seguir apostando, tratando de recuperar lo perdido. Lo que empezó como una solución desesperada terminó siendo una adicción que la arrastró aún más. El tema de la ropa fue especialmente doloroso para mí. Me confesó, con mucha vergüenza, que la había tomado para regalarle cosas a su familia. Aunque no podía pagarlas, sentía que tenía que aparentar que todo iba bien, mantener una imagen de estabilidad que en realidad no tenía. Se esforzaba por cumplir con las expectativas de los suyos, incluso si eso la destruía por dentro. Aquella noche marcó un antes y un después. La confianza, que era el pilar de nuestra vida en común, se empezaba a quebrar. Me sentí profundamente traicionado, dolido, pero también preocupado por ella. Estaba atrapada en un círculo de presión familiar y decisiones equivocadas que la estaban afectando emocional y económicamente. Después de todo lo hablado, comprendí que no podíamos seguir así. Era una situación insostenible. Tuvimos que tener una conversación dura, en la que salieron a la luz todos los temas incómodos: el engaño, el juego, el dinero perdido, los errores cometidos. Le dije que, si realmente queríamos seguir adelante, debíamos comenzar desde cero, con transparencia total y un compromiso real por cambiar. No solo por nosotros, sino por ese hijo que estaba por llegar y que merecía una vida mejor. La respuesta que Harumi me dio fue serena, reflexiva, y a pesar de todo, contenía una chispa de esperanza. Admitió sin rodeos el dolor que sus acciones me habían causado, y al mismo tiempo, me expresó con sinceridad su deseo profundo de corregir su camino. Quería hacer las cosas bien, no solo por mí, sino también por ella misma y por el futuro que aún soñábamos compartir. Aceptó sin objeciones mi petición de poder revisar, de forma periódica, sus estados de cuenta bancarios. No era una decisión que me resultara fácil de pedir, ni mucho menos agradable de asumir, pero en ese momento era una medida indispensable para intentar restaurar la confianza que había sido gravemente dañada. Aceptó también establecer un presupuesto firme y detallado para sus gastos personales, además de comprometerse a aportar una cantidad fija, todos los meses, para los gastos compartidos del hogar. Ese dinero saldría directamente de su salario, lo que mostraba un esfuerzo real por asumir la responsabilidad de sus actos. Las verdades que salieron a la luz ese día cambiaron por completo el rumbo de nuestra relación. Lo que antes era sólido, casi inquebrantable, ahora estaba cubierto de grietas. La confianza, ese pilar fundamental sobre el que se construye cualquier vínculo sincero, había sido erosionada de una manera muy profunda. No sabía si alguna vez podría volver a confiar plenamente en Harumi. Me preguntaba constantemente si nuestra relación sería capaz de sobrevivir bajo el peso combinado de la deshonestidad y la adicción. Esas dudas no me daban tregua, me seguían a todas partes como sombras silenciosas. Pero, en medio de todo ese torbellino emocional, surgió dentro de mí una determinación muy clara. A pesar de todo lo ocurrido, me seguía importando Harumi. Me importaba de verdad. Y si aún existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar lo que teníamos, estaba dispuesto a luchar por ello. No por costumbre. No por temor a estar solo. Sino porque aún había amor. Durante un tiempo, todo pareció comenzar a tomar un rumbo más positivo. Harumi se mostraba más honesta respecto a su situación financiera. Me enseñaba sus estados de cuenta sin titubear, sin esconder nada, como un gesto de transparencia que yo valoraba enormemente. Cada mes cumplía con su contribución al hogar, sin que tuviera que recordárselo ni una sola vez. Incluso comenzamos a hablar de dinero con mayor apertura, algo que, hasta entonces, había sido un tema sensible y lleno de tensión entre los dos. Parecía que finalmente estábamos avanzando, dando pasos reales hacia adelante. Como si, poco a poco, estuviéramos reconstruyendo ese puente de confianza que una vez se quebró, y que por tanto tiempo dimos por sentado. Actualización 1. Ese periodo donde parecía que todo mejoraba, lamentablemente no duró mucho tiempo. La ilusión de que las cosas iban por buen camino se derrumbó de forma repentina una noche, aproximadamente 3 meses después de aquella primera conversación donde todo salió a la luz. Comencé a notar que Harumi estaba más distante, más callada que de costumbre.
Ya conocía esa actitud. Con el tiempo, había aprendido a reconocer ese comportamiento como una señal clara de que algo la estaba afectando emocionalmente. Sabía que detrás de su silencio se escondía una carga de estrés que no lograba compartir conmigo. Esa noche, mientras Harumi se encontraba en la cocina preparando algo, su teléfono, que estaba sobre la mesa del comedor, se iluminó con una notificación. Sin haberlo tocado, leí un mensaje que me heló la sangre: préstamo aprobado por prestamista. Haga clic aquí para confirmar. Mi corazón se hundió en el acto. Esperé a que regresara, y tan pronto como volvió, no pude contenerme. La confronté de inmediato. La poca confianza que habíamos logrado reconstruir con tanto esfuerzo se desmoronó en ese instante, hecha añicos por ese mensaje que lo decía todo sin necesidad de explicaciones. Ella no pudo sostener la mentira. Su rostro cambió por completo y terminó por quebrarse emocionalmente. Entre lágrimas, confesó que, pese a todas sus promesas anteriores, había vuelto a solicitar un préstamo de pago inmediato. Afirmó que sus gastos ese mes se le habían salido de control mucho más de lo que me había contado, y que sintió que esa era la única opción disponible. Su explicación, aunque cargada de angustia, hizo poco para calmar la sensación de traición que me invadía. Le recordé con firmeza nuestro acuerdo: no más préstamos, no más secretos. Pero, otra vez, nos encontrábamos en el mismo punto, enfrentando nuevamente el problema de las deudas escondidas y de su irresponsabilidad financiera. Lo más doloroso era comprender que, a pesar de todas sus palabras, Harumi no se había comprometido de verdad a cambiar sus hábitos, ni había intentado resolver los problemas de fondo que la llevaban a actuar de forma tan impulsiva con el dinero. Le pedí, como habíamos acordado anteriormente, que me mostrara sus estados de cuenta bancarios. Pero, en lugar de mostrarme la cuenta, esta vez se negó rotundamente. Alegó que yo estaba tratando de controlarla, y que necesitaba manejar sus propias finanzas por su cuenta, como parte de un proceso para aprender de sus errores. Esa negativa no fue simplemente una diferencia de opinión. Fue una alarma. Una clara advertencia de que Harumi no solo estaba retrocediendo en nuestro proceso de recuperación, sino que también estaba evitando enfrentar sus problemas de forma madura y sincera. La decisión de ocultarme nuevamente su situación y de pedir otro préstamo sin siquiera hablarlo conmigo primero, dejaba en evidencia que nuestras promesas anteriores eran, en el fondo, solo superficiales. Los problemas reales, esos que estaban en la raíz de su comportamiento, su manera de lidiar con la presión económica, su inclinación a buscar soluciones rápidas como los préstamos, y su dificultad para controlar los impulsos de gastar, seguían sin ser tratados. Descubrí que había desaparecido una suma importante de dinero en efectivo. Ese dinero había sido un obsequio, destinado específicamente a prepararnos para el futuro, especialmente con el nacimiento del bebé tan cerca. La frágil confianza que tanto habíamos luchado por reconstruir comenzó a resquebrajarse nuevamente, esta vez de una forma que se sentía irreversible. Su defensa inicial, que parecía miedo, se transformó rápidamente en una serie de acusaciones. Me dijo que mi obsesión por las finanzas, mi necesidad de saber en qué se gastaba cada centavo, la hacía sentirse vigilada, controlada, especialmente en un momento tan delicado como su embarazo. Según ella, mi deseo de transparencia y responsabilidad era en realidad una forma de control, no una verdadera colaboración como pareja. En ese instante, comprendí algo con dolor: el ciclo del engaño, lejos de haberse roto, seguía más presente que nunca. Y con un bebé en camino, las consecuencias eran aún más serias. Ya no era simplemente un tema entre ella y yo. Ahora se trataba de algo mucho más grande, de la estabilidad emocional y económica de la familia que estábamos a punto de formar. El dolor que sentía por su engaño era intenso, pero a eso se le sumaba el miedo. Un miedo profundo y angustiante sobre cómo sus decisiones podían terminar afectando a nuestro hijo. La conversación se tornó cada vez más intensa. Las emociones estaban a flor de piel. Yo me encontraba dividido, atrapado entre el dolor que me provocaban sus traiciones y la compasión que sentía hacia ella como futura madre de mi hijo. Estaba frente a un conflicto moral y emocional que me destrozaba por dentro. ¿Cómo podía encontrar el equilibrio entre los sentimientos que aún tenía por ella, y el evidente patrón de manipulación y deshonestidad que seguía saliendo a la luz una y otra vez? Todo llegó a un punto crítico la semana pasada. Ese fue el momento en el que decidí que debía sentarme con Harumi y tener una conversación seria. Una conversación que, aunque me doliera, ya no podía seguir postergando. Nuestra relación,
que ya venía arrastrando una tensión considerable por todo lo ocurrido anteriormente, había llegado a un punto crítico. Y con un bebé en camino, sentí, con total claridad, que ya no podíamos seguir improvisando. Era imprescindible establecer reglas básicas muy claras. No se trataba solamente de nosotros dos, ahora se trataba de formar una familia. Así que la senté y le hablé con toda la seriedad del mundo. Le expliqué que nuestra dinámica debía cambiar de raíz. Que no era una sugerencia, sino una necesidad urgente. Le dije con firmeza que la llegada de nuestro hijo requería una base sólida, un entorno estable, libre de secretos, sin deudas ocultas, sin más inestabilidad financiera que pusiera en riesgo nuestro futuro. Fui claro, la transparencia en las finanzas no era un punto negociable. Le pedí que comenzara a aportar de forma más constante a los gastos del hogar, y que pusiera fin, de una vez por todas, al hábito dañino de acumular deudas. Ese patrón de comportamiento había sido una fuente constante de estrés y conflictos entre nosotros, y ya no podíamos darnos el lujo de repetirlo. Harumi, en ese momento, pareció estar de acuerdo. Mostró una actitud receptiva, incluso colaborativa. Aceptó mis condiciones sin oponerse y prometió que sería más abierta conmigo en temas de dinero. Se comprometió a mostrarme sus estados de cuenta de forma regular y, además, aseguró que reduciría sus gastos personales al mínimo por un tiempo. Esa conversación me dio una pequeña esperanza. Parecía que, finalmente, estábamos dando un paso hacia adelante. Como si, por fin, estuviéramos dándole la vuelta a una etapa difícil y encaminándonos hacia una relación más sana, más madura. Ella se mudó de nuevo conmigo, y yo, sinceramente, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente estaban comenzando a repararse. Pero esa esperanza se desvaneció demasiado pronto. Anoche, mientras Harumi estaba en la cocina, recibí un golpe inesperado. Su celular, que había dejado sobre la mesa, se iluminó con una notificación. La pantalla mostraba un mensaje de una empresa prestamista, confirmando que acababa de ser aprobado un nuevo préstamo. Mi corazón se hundió en ese instante. Fue como si todas las promesas que había hecho no fueran más que palabras vacías, lanzadas al viento. No pude contenerme. La confronté de inmediato. Le pregunté directamente sobre ese préstamo. Y no tardaron en brotar lágrimas de sus ojos. Entre sollozos, admitió que se había quedado sin dinero para afrontar el mes, y que había recurrido, una vez más, a un préstamo de día de pago. Esa confesión fue como un balde de agua fría. Una traición profunda a todo lo que habíamos intentado reconstruir. Le recordé con dureza que habíamos acordado, claramente, no volver a pedir préstamos sin hablarlo antes. Le dije que lo mínimo que podía haber hecho era acercarse a mí y contarme la situación. Ella respondió desde la desesperación. Me explicó que, aunque trabajaba a tiempo completo, sus ingresos eran inestables. Que muchas veces no le pagaban lo suficiente, porque las constantes ausencias, que se debían a temas de salud, eran cubiertas como días sin sueldo. Intentando entender el panorama completo, le pedí que me mostrara nuevamente sus estados de cuenta. Quería ver con mis propios ojos cómo se encontraba realmente su situación financiera. Pero esta vez, como la anterior, se negó nuevamente. Me dijo que estaba siendo controlador. Que no tenía por qué revisar su información bancaria, ya que ella ya me había hablado de eso antes. Esa negativa fue el punto de quiebre. La gota que terminó de rebalsar el vaso. Comencé a sospechar que no solo estaba ocultando nuevas deudas, sino que quizás estaba enviando dinero, otra vez, a su familia, a escondidas. En medio de la tensión, intenté hacerle ver lo grave de lo que estaba ocurriendo. Le planteé un escenario hipotético, buscando una reacción que me mostrara sus verdaderas prioridades. Le pregunté, ¿qué harías si nuestro hijo estuviera muriéndose de hambre y no tuviéramos nada para darle de comer? Su respuesta fue helada. Despreciativa. Sin titubear, me dijo. Tendrás que pagar tú. Esa frase me dejó sin aliento. Me golpeó como una revelación dolorosa. Era la confirmación de mis peores temores, de que sus prioridades estaban completamente desalineadas con la responsabilidad de ser madre. Luego, quise verificar si su familia seguía pidiéndole dinero. Le pedí revisar su bandeja de mensaje en Facebook, ya que era a través de esa aplicación que normalmente ellos se comunicaban.
Pero al abrir sus conversaciones, descubrí que había eliminado todos los mensajes con los miembros de su familia que solían pedirle dinero. Le pregunté por qué había borrado justo esos mensajes, y ella respondió que lo había hecho simplemente para mantener todo ordenado. Pero lo curioso es que todas las demás conversaciones estaban intactas. Solo esos chats, los más comprometedores, habían desaparecido. Fue ahí, en ese preciso momento, cuando supe con absoluta certeza que nuestra relación no tenía arreglo. Ella me llamó fanático. Me dijo que era un obsesivo controlador. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Y ahora, mientras reflexiono sobre todo lo vivido con Harumi, no puedo evitar pensar que muchos de sus problemas actuales tienen raíces muy profundas, probablemente vienen desde su infancia, desde su entorno familiar. Problemas que, tristemente, ella no está dispuesta, o tal vez ni siquiera es capaz, de reconocer y mucho menos de cambiar. Sé que muchas personas se han preguntado si realmente estaba embarazada. También sé que muchos creen que fui ingenuo, incluso tonto, por embarazarla. Y aunque duela admitirlo, estoy de acuerdo. Sí, ella está embarazada. He estado presente en todas las ecografías, así que lo sé con certeza. En cuanto a si el bebé es mío, nunca llegué a sospechar que me fuera infiel. Pero Harumi es una persona que miente con facilidad. Miente como si fuera algo natural. Por eso, por más duro que suene, voy a pedir una prueba de ADN. Y lo haré legalmente, a través de los tribunales. Porque esta vez, ya no me puedo permitir tener dudas. Actualización 2. Todo lo que conté anteriormente, es completamente cierto. Y aunque fue difícil de aceptar, ahora mi prioridad es una sola, alejarme de ella por completo. Alejarme no por rencor, ni por venganza, sino por el simple hecho de proteger mi salud mental y emocional. Porque, después de todo lo que he vivido, me lo debo a mí mismo. A pesar de que la relación con Harumi ha llegado a un punto irreparable, sigo absolutamente comprometido a ser parte activa en la vida de mi hijo. He estado presente en cada ecografía, en cada cita médica prenatal, apoyando de la mejor manera posible. Confío en que el embarazo es real. No tengo dudas sobre eso. Sin embargo, dadas todas las mentiras, manipulaciones y contradicciones que la han rodeado en otros aspectos de su vida, he tomado la decisión de solicitar una prueba de ADN una vez que nazca nuestro hijo. No lo hago por desconfianza hacia su fidelidad, sino porque necesito claridad absoluta. Necesito asegurarme de que cada paso que dé, de aquí en adelante se base en hechos, en verdad, en total transparencia. Hace un par de semanas, cometí lo que ahora considero uno de mis errores más grandes. Decidí dejar que Harumi regresara a casa. Me enteré de que estaba durmiendo en sofás de familiares y amigos, y la imagen de ella, con 8 meses de embarazo, saltando de casa en casa, me impactó profundamente. Mi preocupación por el bienestar de nuestro hijo me hizo bajar la guardia, y terminé cediendo. En ese momento, pensé que estaba haciendo lo correcto. Que al menos, bajo mi techo, estaría segura, tendría estabilidad, y nuestro hijo no sería afectado por esa situación inestable. Ahora, al mirar en retrospectiva, entiendo que fue un error. Un error grave del que me arrepiento más de lo que puedo expresar. Y voy a explicarte por qué. Nos habíamos mudado recientemente a una casa nueva. En medio de todo el caos de cajas, ella se encargó de la mayor parte del desembalaje mientras yo no estaba. Entre mis cosas, había un cajón en el armario de la sala de estar donde guardaba una cantidad importante de dinero en efectivo. Ese dinero, entre $400 y $500, había sido un regalo de Navidad de mis padres. Lo escondí ahí para protegerlo, sin imaginar que pudiera desaparecer. Durante ese mismo periodo, decidí vender varios muebles antiguos, entre ellos un sofá. Curiosamente, Harumi me insistió una y otra vez para que se lo vendiera a su madre. Yo tenía mis dudas, pero al final cedí, cansado de sus súplicas. Me dijo que su madre pediría dinero prestado para poder pagarlo, y que me daría el resto del dinero un par de semanas después. Acepté ese trato, sin sospechar nada extraño. Cuando su madre vino a recoger el sofá, me entregó solo $100 en efectivo. Me prometió que la semana siguiente me daría el resto del dinero. Pero esa semana llegó, y no solo no pagó, sino que además se quejó de que el sofá estaba dañado. Exigió que fuera a su casa a inspeccionarlo. Yo me negué.
Le respondí que el sofá estaba en perfecto estado cuando lo entregó, y que, si no estaba satisfecha, podía devolverlo. Le dije que prefería vendérselo a otra persona. La situación escaló rápidamente. Tuvimos una discusión bastante intensa. Al final, me prohibió la entrada a su casa. Y lo más doloroso fue que Harumi se puso del lado de su madre. No solo no me defendió, sino que me acusó de ser controlador, de estar interfiriendo innecesariamente en un asunto familiar. No pasó mucho tiempo después para que me diera cuenta de algo aún más perturbador. Fui a buscar el dinero en efectivo que había guardado en el cajón, y no estaba. Lo busqué por toda la casa, por cada rincón. Lo curioso es que todo lo demás ya había sido desempacado, incluso cosas tan insignificantes como una bombilla fundida ya estaban en su sitio. Pero el dinero había desaparecido por completo. Cuando enfrenté a Harumi y le pregunté por el dinero, su reacción fue defensiva y evasiva. Me dijo que debe estar por ahí, utilizando exactamente las mismas excusas vagas que ya había usado en el pasado para cubrir otras situaciones. Y entonces, algo hizo clic en mi mente. Recordé que el dinero que había recibido de mis padres estaba compuesto, casi en su totalidad, por billetes de $10. La misma denominación que los $100 que me entregó su madre como pago inicial por el sofá. La coincidencia era demasiado precisa. Y mi sospecha se transformó en casi certeza. Pensé, ¿y si Harumi tomó el dinero en efectivo y se lo dio a su madre como adelanto para el sofá? ¿Y si me hizo creer que me estaban pagando, con mi propio dinero? Cuando la confronté directamente con esa posibilidad, su respuesta fue fría. Muy fría. Admitió, sin rodeos, que podría haberlo tomado. Pero lo peor no fue eso. Fue su actitud. Su total indiferencia hacia mis sentimientos, hacia la gravedad de lo que estaba reconociendo. Me dijo, con tono casi burlón, que ya no le importaba nada. Ni nuestra relación, ni lo que yo pensara, ni lo que eso significaba para nosotros. Todo esto coincidió sospechosamente con el momento en el que volvió a intentar sacar un préstamo. Es muy probable que estuviera desesperada por dinero en ese momento, y que simplemente haya tomado el camino más fácil, como ya lo había hecho antes. Y como si no fuera suficiente, también empezó a amenazarme con arruinar mi reputación. Me dijo, sin ningún pudor, que, si la seguía presionando, contaría cosas falsas sobre mí para hacerme quedar mal ante los demás. Ese tipo de comportamiento terminó por confirmarme todo lo que ya temía. No necesitaba una confesión explícita. Su actitud, sus palabras, sus amenazas, fueron toda la evidencia que necesitaba. En este punto, tengo total claridad sobre lo que debo hacer. En cuanto nazca nuestro hijo, voy a solicitar una prueba de ADN. No porque dude de su fidelidad, sino porque necesito establecer, con certeza, una base sólida y objetiva desde la cual tomar decisiones importantes sobre la crianza y el futuro de mi hijo. Este no es un acto de desconfianza. Es un acto de responsabilidad. Porque cuando un niño entra en el mundo, lo que necesita es estabilidad, verdad, y adultos que tomen decisiones con el corazón, pero también con la cabeza bien puesta. Actualización 3. El nacimiento de mi hijo, que ocurrió la semana pasada, marcó un momento decisivo en mi vida. Era un instante que llevaba esperando con esperanza, con la ilusión de que ese pequeño ser que acababa de llegar al mundo pudiera convertirse en el puente hacia un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para todos nosotros como familia. Desde antes de su nacimiento, ya había tomado la difícil decisión de organizar una prueba de ADN. No por capricho ni por venganza, sino impulsado por la mezcla de dudas, heridas y traiciones que habían marcado mi relación con Harumi. Mi necesidad de claridad era absoluta. Había demasiadas piezas sueltas, demasiadas mentiras, y quería que esta nueva etapa empezara desde un lugar de verdad. Cuando llegaron los resultados y supe que efectivamente era el padre biológico de ese pequeño, un profundo alivio me invadió el pecho. Sentí como el peso de la incertidumbre se deshacía poco a poco. Fue como si, al fin, algo se afirmara con total certeza en medio de tanto caos. Estar en la sala de partos, ver a mi hijo nacer, presenciar el esfuerzo inmenso de Harumi al atravesar ese dolor físico, tan intenso, me tocó profundamente. Fue un momento cargado de humanidad. De vulnerabilidad. Y confieso que, por un instante, volví a sentir ternura hacia ella. Volví a ver en sus ojos a esa persona que alguna vez amé.
Rodeado de médicos, de luces blancas y del llanto recién nacido de mi hijo, mi corazón quiso creer que aún había esperanza. Que tal vez, solo tal vez, podríamos empezar de nuevo. Pensé, quizás ingenuamente, que este nuevo comienzo, esta nueva vida, podría ser la chispa que despertara un cambio en Harumi. Un cambio real. Un cambio necesario. Impulsado por ese anhelo, decidí darle una última oportunidad. Me convencí a mí mismo de que aún valía la pena intentarlo. Que el amor, si era verdadero, podía encontrar el camino incluso en medio de los escombros. Me aferré a la idea de que, más allá de sus errores financieros y de sus decisiones cuestionables, el amor que habíamos compartido en su momento había sido real, profundo, sincero. En ese espíritu, quise ser su apoyo. Quise ayudarla durante su recuperación, hacerme cargo de los gastos que inevitablemente acompañan a la llegada de un recién nacido. Le entregué una cantidad considerable de dinero, suficiente para cubrir las cuentas del hospital y comprar todo lo necesario para nuestro hijo: pañales, ropa, alimentos, medicinas, lo esencial. Además, mi familia no dudó en unirse al esfuerzo. Se acercaron al hospital llenos de amor, de cariño, de regalos para el bebé y también con contribuciones económicas. Querían asegurarse de que a Harumi y al pequeño no les faltara absolutamente nada. Estábamos todos, como familia, tratando de rodear a ese niño de un entorno amoroso y estable desde su primer día de vida. Pero lo que vino después, me rompió por dentro. Tan solo una semana después del nacimiento, la ilusión de ese nuevo comienzo se desmoronó. Rápidamente me di cuenta de que los hábitos que tanto daño nos habían hecho seguían ahí, más vivos que nunca. La esperanza que había depositado en Harumi comenzó a desvanecerse, porque ella volvió exactamente a lo de siempre. El dinero que le había entregado con tanto amor y confianza, había desaparecido. Al principio pensé que tal vez había algún error. Que quizás los gastos fueron más altos de lo previsto. Pero bastó con indagar un poco para descubrir la dolorosa verdad: Harumi había vuelto a apostar. Lo había perdido todo en los casinos. Una semana. Solo una semana después de traer una vida al mundo, y ya había regresado a su adicción. No se trataba solo del dinero. No era una simple pérdida económica. Era algo mucho más grave. Se trataba de nuestro hijo. De su seguridad. De su bienestar. De su futuro. Y con sus acciones, Harumi había mostrado, una vez más, un absoluto desprecio por las consecuencias de sus decisiones. Mostró una irresponsabilidad que ya no podía pasar por alto. Mostró que, pese a todo lo que habíamos vivido, no estaba dispuesta a cambiar. Me sentí traicionado de una forma que nunca antes había experimentado. Esa traición caló hondo. El dolor, la rabia, la impotencia, todo se mezcló dentro de mí, hasta que el cariño y la compasión que había sentido por ella en el hospital fueron reemplazados por un sentimiento que no conocía: odio. Y entonces entendí algo. Algo que quizás había evitado aceptar durante demasiado tiempo: Harumi no iba a cambiar. Su patrón de conducta, esa tendencia a manipular, a aprovecharse de quienes más la amaban, no era un error puntual. Era parte de ella. Y la prueba más clara de ello era su comportamiento, una y otra vez, incluso después de haber traído una nueva vida al mundo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento de tomar decisiones firmes. No podía permitir que mi hijo creciera en un entorno lleno de caos, de apuestas, de engaños. No iba a dejar que la irresponsabilidad de su madre marcara su infancia. No después de todo lo que había pasado. No después de haber luchado tanto por brindarle un comienzo diferente. Así que tomé la decisión más difícil de todas: separarme definitivamente de Harumi. No por venganza, no por despecho, sino por protección. Por amor. Por amor a mi hijo. Inmediatamente comencé el proceso para solicitar la custodia exclusiva. Me reuní con un abogado para conocer mis derechos, para entender los pasos legales que debía seguir. Porque sabía que lo que venía por delante no sería fácil. Pero también sabía que no había otra opción. Que era necesario. Que era justo. Además, empecé a armar una red de apoyo sólida. Hablé con mis familiares, con mis amigos más cercanos, les conté la verdad. Les pedí ayuda, respaldo, comprensión. Y su respuesta fue increíble. Me ofrecieron su apoyo total,
tanto emocional como logístico. No iba a estar solo en esta batalla. También tomé la decisión de empezar terapia. Quería asegurarme de que el dolor, el resentimiento, la traición, no se convirtieran en una carga que terminara contaminando la relación con mi hijo. Necesitaba sanar. Por mí. Por él. Hoy, al mirar hacia atrás, al repasar todo lo vivido con Harumi, veo con claridad todo el daño que me hizo. Pero también reconozco el aprendizaje. Fue una experiencia dolorosa. Pero también fue la que me mostró lo que realmente importa. Mi prioridad ahora es una sola, mi hijo. Su felicidad. Su salud. Su crecimiento. Su estabilidad emocional. Eso es lo único que me importa. Porque él merece una vida distinta. Una vida libre de las sombras que su madre no pudo dejar atrás. Sé que el camino que tengo por delante no será fácil. Habrá obstáculos, desafíos, momentos de incertidumbre. Pero también sé que cada esfuerzo valdrá la pena, porque lo hago por él. El amor que alguna vez sentí por Harumi, probablemente nunca desaparezca por completo. Pero lo que sí tengo claro es que ya no puede guiar mis decisiones. Porque la responsabilidad de ser padre está por encima de todo. Porque proteger a mi hijo es mi misión más importante. Y si esta historia sirve de algo, que sirva como recordatorio de que nunca es tarde para abrir los ojos. Que incluso en medio del dolor, se puede encontrar claridad. Y que a veces, amar de verdad, significa dejar ir.